Hola, les doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde aprenderemos a hacer el Power One Shot Pickaxe usando Verse y UEFN. Comenzamos agregando y configurando los dispositivos que necesitamos, como lo son, para este caso, 4 VFX Power Up que nos van a permitir adjuntar y visualizar un efecto al jugador cuando obtenga el poder y mantenerlo mientras no sea eliminado. Para eso habilitamos la configuración de Infinite Effect Duration. Para Time to Respawn he configurado a 0. En Visual Effects seleccionamos Custom Effect y seleccionamos los efectos en Niagara que nosotros vamos a usar. Si yo abro esta carpeta, yo tengo los siguientes. Tengo estos 4 que más adelante los vamos a poder ver. Lo mismo para los otros. Y lo otro que necesitamos configurar es donde queremos que se adjunte. En este caso en Custom Effect Socket yo he elegido Pelvis. Y para los 4 son iguales. Lo único que cambia es el efecto. Cada uno es diferente. Un trigger que simplemente nos va a permitir que cuando el jugador lo active se le otorgue el poder. Simplemente activamos Trigger by Player y ya, eso es todo. Tengo varios ítem spanner que lo que me van a permitir es otorgar diferentes tipos de armas que necesitamos para verificar el correcto funcionamiento de este poder. Lo más importante de todo son los botones condicionales que nos van a permitir saber si estamos sosteniendo o no un arma. Algo que es muy importante y que voy a recalcar enfáticamente en varias ocasiones es que las armas que están configuradas en estos botones condicionales son las mismas armas que están acá. Para configurar este botón condicional, lo más importante es en Number of Key Item Slot seleccionar 3 o la cantidad de armas que ustedes requieran, seleccionar las armas, las que ustedes quieran y configurarlas acá. En mi caso es para poder probar, pero cuando ustedes estén haciendo esto para su juego, absolutamente todas las armas que ustedes estén usando tienen que agregarlas en los botones condicionales. En este caso, yo tengo esta arma que no está en los botones condicionales, pero que más adelante nos va a permitir probar algo y que les voy a explicar en su momento. Entonces les repito, todas las armas que ustedes vayan a usar en su juego deben estar en los botones condicionales para que el poder funcione. Aquí tengo 3 botones con diferentes números de Number of Key Item Slot. Aquí tengo 3, aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Idealmente deberíamos usar los 3 si tenemos muchas armas, pero esto simplemente es una muestra de que podemos usar 3, 1 o 2 y el código va a funcionar igual. Para estos botones condicionales lo más importante es configurar este Number of Key Item Slot. He configurado otras cosas pero que la verdad no son relevantes. Esto es lo más importante. Y para optimizar memoria, idealmente tratar de que todas las armas estén en los botones condicionales y tratar de completar los 3. Una vez explicado esto, vamos a ir al código, voy a ir a Verse Explorer
Y aquí tengo One Shot Pickaxe Power. Voy a abrirlo y voy a pasar a explicar el código. Listo. Ya que está abierto el archivo, vamos a empezar y voy a comentar algo que es muy importante. Y es que vamos a usar la clase tag, que lo que nos va a permitir es poder acceder a lo que tenemos en el editor cuando un dispositivo o un prop o algo en el editor usa este tag. Entonces, si volvemos al editor, los tres botones condicionales y nosotros vamos a buscar en esta partecita, vamos a ver que tenemos un tag y en este caso se llama Weapon Tag. Si miramos los otros dos botones, tenemos lo mismo. Tenemos el mismo Weapon Tag. ¿Y por qué esto es útil? Porque nosotros tenemos en este momento dos formas de poder acceder a los elementos que están aquí en el editor, y una es usando el atributo editable y otra es usando tag. ¿Cuál es la ventaja de usar tag? Que podemos tener infinitos elementos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo coger estos botones y poner 100, 200, dado el caso, si tenemos muchísimas armas. Y con código, que ya lo vamos a ver, podemos acceder a todos esos elementos y configurar propiedades o usar funciones, que de lo contrario, si usamos el atributo editable, tendríamos que ir a nuestro editor, en este caso, por ejemplo, en este dispositivo que es el poder, y aquí como tengo un array, si tenemos 500 elementos, tendríamos que agregar 500 y eso sería bastante complicado para un juego grande. Así que cuando requerimos grandes cantidades de diferentes tipos de dispositivos como botones, power up o props o lo que sea que nosotros quisiéramos configurar, la mejor opción es usar tags. Bueno, una vez explicado esto y por qué es mejor utilizar tag y no editable, lo primero que tenemos es un trigger que simplemente cuando un jugador lo dispare, simplemente le va a otorgar el poder. Aquí tengo un array de VFX con el device Visual Effect Power Up, que simplemente lo que voy a hacer es que cada vez que el jugador dispare el evento del trigger, aleatoriamente escoja un efecto para hacerlo llamativo, no es necesario. Aquí voy a tener un array de botones condicionales, que lo que voy a hacer con esto es almacenar todos los botones que hay. En este caso son 3. Tengo la variable maybe register player, que lo que nos va a permitir es guardar el jugador que va a poder usar este poder. Tenemos esta constante llamada max damage distance with pickout, que lo que nos permite es tener la distancia máxima cuando el jugador tiene el pico y hace daño. La obtuve haciendo pruebas. Simplemente imprimí la distancia y verifiqué cada vez que hacía daño cuál fue la máxima distancia. Esta es la que yo obtuve. Puede que ustedes puedan hacer pruebas y obtener algo muy similar, pero a mí me ha funcionado bien. Una vez que empieza el juego, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro trigger y vamos a suscribir a la función onRegisterTriggered, que simplemente lo que va a hacer es obtener el jugador que lo ha disparado y vamos a llamar a esta función registerPlayer, y lo primero que va a hacer es verificar si la variable es falsa, o sea, si no tiene nada, o si ya hay un jugador registrado. En este caso, como al principio es falsa, entonces simplemente va a ir a esta parte
vamos a guardar este jugador y vamos a otorgar un visual effect cuando el jugador, en este caso que es simplemente para pruebas, vuelva a disparar el evento del trigger. Como ya está registrado, simplemente va a cambiar el efecto. Ahora vamos a mirar la función setConditionalButtons. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar la función getCreativeObjects con tag. Pasamos nuestra clase tag y esto nos va a devolver un array con todos los botones condicionales, en este caso, o todos los elementos que estén usando el tag. Lo guardamos en esta constante. Ahora en este bucle for recorremos todo ese array y para cada elemento vamos a hacer un cast para obtener ese botón condicional. Y en este array llamado conButtonArray, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a guardar esos botones condicionales y en nuestra variable conditionalButtons, que ya les había hablado de ella, lo que vamos a hacer es que vamos a coger este array y vamos a agregar esos elementos. Para este caso, cuando recorra este bucle for, vamos a tener esos tres botones condicionales, pero como les mencioné anteriormente, podrían ser 10, 20, 30, 40, e incluso podemos usar diferentes elementos. Pueden ser botones condicionales, pueden ser trigger, pueden ser lo que ustedes quieran. Y aquí en esta función, ustedes pueden hacer diferentes casts para obtener diferentes devices. Una vez visto esto, la función setConditionalButton va a obtener todos los jugadores. Voy a usar un bucle for para recorrer todos esos jugadores y voy a suscribir a todos esos jugadores en la función subscribe prior to damage event. Aquí esta función simplemente lo que hace es que cogemos nuestros jugadores, hacemos un cast para obtener el getForCharacter y con el forCharacter vamos a suscribir a dos eventos. El primero es damage event, que este se va a llamar cuando nuestro jugador no tiene escudo, recibimos daño, llama a esta función y suscribimos a esta función damage shell event, que es cuando recibimos daño y tenemos el escudo. Ahora llamamos a la función onPlayerDamaged y lo que vamos a hacer aquí es, primero, damage result nos da un target, como podemos ver acá. Target, la cantidad, el instigator y la fuente. Entonces, lo primero que hacemos aquí es obtener nuestro target. Hacemos un cast y obtenemos nuestro target for character. Seguido de esto, utilizamos nuestro instigator. Lo obtenemos porque esto es un tipo option, nos devuelve un tipo option. Y aquí en nuestro instigator for character hacemos un cast para obtener el for character. Una vez hecho esto, vamos a la función activate y aquí tenemos nuestros parámetros, dos for character, nuestro target, quien recibe el daño, y nuestro instigator, que es quien hace el daño. Y aquí lo que hacemos es primero obtener el agente y después con este agente hacemos un cast para obtener el jugador que ha hecho daño. Ahora aquí lo que vamos a hacer es obtener nuestro player almacenado en nuestra variable MakeBitRegisterPlayer. Y una vez almacenado en esta constante, lo que hacemos es compararlo si es el mismo con nuestro instigatorPlayer. Eso significa que si nuestro jugador registrado cuando dispara el trigger y ya almacenado en esta variable option es igual al player que está haciendo el daño. Si lo es,
obtenemos la distancia de nuestro target, o sea, del player que ha sido dañado, obtenemos la distancia del jugador que está haciendo el daño, quien tiene el poder activo, obtenemos esas distancias y con la función distance nos devuelve la distancia, la guardamos en currentDistance, la dividimos por 100 para que sea más fácil de manejar. Y una vez hecho esto, llamamos a la función isHolding, que es la que tenemos acá. En la función isHoldingWeapon vamos a verificar si un jugador está sosteniendo un arma o no. Lo primero que va a hacer es recorrer un primer array que va a tener el número de botones, en este caso son 3, y un segundo array que va a verificar cada key item slot del botón. Por ejemplo, si es el que tiene 3 elementos, va a verificar estos 3 elementos con esta función llamada isHoldingItem, y si lo está sosteniendo el arma, va a devolver un true. Si no, va a recorrer el siguiente elemento, que en el ejemplo de 3 sería el primer arma. ¿Tiene el arma? No. Segundo elemento, ¿tiene el arma? No. Tercer elemento, ¿tiene el arma? No. Sale ese bucle, sigue al siguiente, que en este caso, por ejemplo, podría ser el botón condicional que tiene 2 armas, hace lo mismo. O si tiene una. Si no tiene ningún arma sostenida, simplemente retorna false. Pero si tiene alguna, retorna verdadero. Aquí hay una cosa que es importante aclarar, y es que es importantísimo que todas las armas estén agregadas en los key items de los botones condicionales. Entonces, si un arma ustedes no la agregan a los key item slot de los botones condicionales, aquí nos va a devolver un falso y pareciera que tuviera el poder. Entonces tengan cuidado y agreguen todas las armas a los botones condicionales para que esto nos devuelva verdadero y simplemente sea false cuando no hay ningún arma que el jugador está sosteniendo. Una vez visto la función isHoldingWeapon y sabiendo que nos devuelve true si está sosteniendo algún arma cuando el jugador está haciendo daño, o false si no tiene ningún arma sostenida cuando hace daño, en este caso sería con el pico, vamos a este if, y si no está sosteniendo, si aquí verificamos una condición falsa, si no está sosteniendo ningún arma, verificamos currentDistance, que es la que obtenemos gracias a esta función distance, y si esta distancia es menor o igual que 1.6, que ya lo vimos antes, significa que está en el rango que pueda hacer daño con el pico, y lo que hacemos es entrar, ¿sí? Si no tenemos ningún arma y estamos dentro de la distancia que hacemos daño con el pico, vamos a usar la función damage y se la vamos a aplicar a nuestro target for character. Y ponemos un valor grande porque hay juegos como en las box PvP utilizamos un escudo 400, aquí usamos un valor grande para eliminarlo inmediatamente. Una vez visto esta función, vamos a ir a la última. Simplemente cada vez que un jugador entra al juego, llamamos a la función subscribe player to damage event para que se suscriba a esta función, y así cuando reciba daño podamos verificar y utilizar activar el poder. De lo contrario, quien tenga el poder le va a hacer daño y no va a pasar nada. Entonces por eso es importante hacer esto. Una vez visto esto, vamos al editor y con nuestro device llamado One Shot Pickaxe Power, simplemente vamos a
configurar nuestro trigger y vamos a adjuntar nuestros VFX Power Up. Y como podemos ver, aquí no estamos usando botones condicionales. Entonces esa es una de las ventajas enormes de usar la clase Target. Y como les dije anteriormente, es muy usada cuando vamos a usar muchísimos elementos y no queremos, como en este caso, los VFX irlos agregando uno a uno, porque sería muy complicado y tomaría mucho tiempo. Ahora voy a lanzar sesión y me va a conectar con otro dispositivo y vamos a verificar que esté funcionando. Una vez que comienza el juego, podemos ver los devices, el trigger, los Visual Effect Power Up y los Item Spanner. Lo primero que va a verificar es qué pasa cuando hago daño. Y como podemos ver, el enemigo no es eliminado inmediatamente. Ahora, si yo disparo el trigger, primero podemos ver el Visual Effect. Ahora el enemigo es eliminado inmediatamente. Va a volver a probarlo. Y ahí está, como podemos ver, está funcionando. Ahora voy a probar las armas. Primero a larga distancia y a corta distancia. Ahora vamos a probar otra. Listo. Ahora la escopeta. Ahora a larga distancia, aunque creo que la voy a eliminar. Vamos a verificar cuando tenga todo el escudo. Ahora voy a probar la espada. Y como podemos ver, no es eliminada inmediatamente. Ahora otra arma. Listo. Ahora vamos a probar la última, que están los botones condicionales. Bueno, vamos a esperar a que tenga todo el escudo y toda la vida. Bueno, rompió el escudo. Bueno, ahora vamos a verificar de cerca, pero con todo el escudo y la vida. Y como podemos ver, todas las armas que están en los botones condicionales no han eliminado al enemigo inmediatamente. Ahora va a probar esta última, que no está. En el botón condicional primero a larga distancia. No pasa nada. Y cuando está cerca. Y lo elimina inmediatamente. Voy a volver a probar. ¿Qué está pasando? En este caso, para este poder he utilizado dos condiciones. La primera es si no está sosteniendo un arma, y la función isHoldingWeapon nos va a devolver true si sostenemos alguna o false si no sostenemos ninguna. Y el segundo parámetro es la distancia, que es básicamente la máxima distancia en la que yo hago daño y tiene un rango. Entonces, si yo estoy dentro de ese rango, voy a poder cumplir esa condición, y si yo no tengo ningún arma. ¿Qué pasa con esta última?
que yo les expliqué, que les iba a comentar porque es importante. Y esto sucede si ustedes utilizan muchas armas, se les olvida una, y el efecto que va a provocar es que va a ser como si estuviera haciendo el poder. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy cerca, elimino al enemigo, y esto pasa porque primero está cumpliendo la primera condición, que no está sosteniendo ningún arma porque no está ningún botón condicional, y la segunda es porque estoy dentro del rango de tiro. Por eso cuando yo disparo de lejos no pasa nada, pero cuando disparo de cerca elimino al enemigo. Si solo usáramos la condición de is holding weapon, lo podríamos eliminar también a la distancia, pero como en este caso yo estoy usando otra condición, que es básicamente que esté cerca, que es la cercanía con el pico en el que pueda hacer daño. Esto es tener rango en el que yo le puedo hacer daño. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta esto, que todas las armas que ustedes estén usando, y como lo he reiterado muchas veces, estén en todos los botones condicionales. Ahora, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales.